Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse esta mañana. Este tema lo he venido estudiando por algunos días y se llama los días de Noé. Es interesante porque nosotros hacemos credos de la Biblia cuando encontramos algunas revelaciones, pero nunca nos interesamos por ir a investigar. Para que nosotros, encontramos en el versículo 3 que los discípulos están muy interesados cuándo sería la venida de Cristo, el fin de las cosas. ¿Qué es lo que se ha perdido? El sentido que la iglesia ha perdido hoy, porque cuando hablo de iglesia, hablo en términos generales. La iglesia ha perdido el interés de la venida de Cristo. Nosotros estamos preocupados por todas las cosas que acontecen y todavía aún ofrecemos nuestro voto pensando que se va a levantar algún político que pueda cambiar las cosas. Esa es la mentalidad de los hombres y de muchos cristianos. Ay, a ese sí le creo yo. Un cambio necesitamos. Y todo el mundo cree que la crisis va a terminar un día, que fuentes de trabajo se van a abrir, que la guerra se va a paralizar, que un día ya no van a alimentar más las armas nucleares, que ya no va a haber más terremotos ni nada. Mas la Biblia no enseña eso. Por eso los discípulos estaban interesados. ¿Cuáles eran las señales del fin del mundo? Y aparte, hermanos, de todo lo que pueda acontecer en esta tierra, ¿a nosotros qué? Si la iglesia tiene una promesa que Cristo la levantará un día, alábele. O sea, esa es la promesa de la iglesia, que Cristo la va a levantar un día. Entonces nosotros tenemos que vivir con el Espíritu de Dios activo en nuestras vidas, esperando ese día. Los discípulos estaban interesados y le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ahora, Jesús les había dicho que Él iba a volver, porque la Biblia nos narra que Jesús dice que Él iba a volver. Vea lo que dice Juan 14:3. Él había estado diciéndoles, y la iglesia también lo sabe, que Jesús va a volver. O sea, el mensaje de hoy a nivel mundial de algunos predicadores es que no hay más arrebatamiento de la iglesia, pero la Biblia dice que Jesús volverá. Él lo prometió. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, yo me voy a ir, pero voy a regresar. Ahora ellos están interesados. Y dice: pero ¿cómo podemos saber cuándo sucederán estas cosas? Una señal nos tienes que dar. Y ahora Jesús le muestra una serie de señal, pero concluye con el versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Entonces, es importante, hermano, por lo menos 3 capítulos de Génesis nos muestran la historia de la vida de Noé, de la generación en el tiempo de Noé, donde tiene es muy similar y mucha relación a lo que nosotros vivimos hoy. Parecido a como vive el mundo hoy, vivieron en el tiempo de Noé. Y dice que vino un diluvio y los destruyó a todos, y muy pocos fueron salvos. Muy pocos. Cuando usted hace énfasis en lo que la Biblia dice, que muy pocos fueron salvos, es donde es bueno nosotros resaltar de que la religión no salva a nadie. De que frecuentar una iglesia, sea evangélica o sea de cualquier denominación, eso no me acredita de que cuando Cristo venga me voy a ir con Él. No es por acompañar a mi pariente o al amigo que me ha invitado, por el cual yo voy a ser parte de la iglesia de Cristo. No tiene nada que ver con eso, sino por una entrega total del hombre
decidido a relacionarse con Dios. Y entonces hoy vemos el mover, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, entre comillas, de las multitudes que se congregan en tremendos lugares. Hay que derribar paredes y ampliar locales porque hay miles y miles de personas entrando. Pero lo que Jesús enseña dice que muy pocos se han salvado siempre que Él ha querido rescatar a la humanidad. Muy poco. Entonces Jesús presentó el evangelio tipificándolo con dos puertas, una ancha y una angosta. Y hay una especie de religión donde todos van y todos entran, y multitudes, y pues claro, donde hay muchos es fácil verlo, pero donde hay pocos es difícil encontrar. Pero Jesús le dice que así como en esos días, así será. Entonces, y yo estaba viendo que en esos 3 días sucedieron 3 cosas que es lo que ocasiona que Dios deseche al hombre y que el hombre se pierda. La Biblia dice que Dios no desecha a nadie así por voluntad de Él. Es el hombre quien determina tomar un camino equivocado en la cual omite de que Dios existe y de que Dios lo está buscando. Así vivimos hoy. ¿No lo ha visto usted? La gente quiere omitir a Dios hasta el grado de pensar de que Dios no existe. Y toda persona que se encierra en el ateísmo y en la mentalidad, porque para ser ateo hay que creer en Dios para estar peleando con Él y decirle que Él no existe. Entonces, pero se encierran en esa mentalidad simple y sencillamente porque el creer de que existe Dios, eso me hace responsable de mis hechos. Un día tendré que rendirle cuentas. Y como el hombre no quiere rendirle cuenta a nadie, entonces es más conveniente pensar de que Dios no existe o que no me interese Dios. Usted sale a hablar por las calles a decirle, Cristo te ama, y ellos dicen, a mí no me interesa Cristo. Le conviene al hombre que no le interese Cristo, pero le debe interesar más empeñarse en conocerlo. ¿Por qué? Porque al final en la conclusión de su vida se lo va a encontrar. Hay personas que nosotros las quisimos evadir toda la vida y al final nos las encontramos. ¿Cómo hace evadir la suegra si vive usted con su hija? Tarde o temprano se la va a encontrar. Entonces no se puede evadir, hermano, a Dios, porque Dios es nuestro creador y Él nos ha hecho y nos ha dado una cantidad de años de vida. Pero cuando esta vida se termine, nos vamos a encontrar con Él para rendirle cuentas. Entonces el hombre debería interesarse por Dios para saber y para vivir como Dios demanda. Entonces vea, así como los días de Noé, ¿en qué condiciones? Veamos lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué encontramos ahí. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, voluntad de Jehová, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, dice el 2, vamos. Después dio a luz a su hermano Abel. Ya tenemos 2 hombres. Fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, crecieron los 2 muchachos, hermanos, y un día, como hijos cristianos, educados por sus padres, sabían que había que tener una relación con Dios. Y entonces ellos decidieron acercarse a Dios y ambos se presentaron delante del Señor con una ofrenda. Pero dice que Caín se presentó con una canasta llena
de hortalizas o vegetales, llámele usted como le quiera llamar. Tremendas manzanas, unas tremendas bananas, unos racimos de uva. Y luego se presentó también Abel, dice, con un corderito, lo más precioso de sus crías. Y dice que al llegar delante de Dios, Dios vio, hermano, con agrado la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Y de esto lo hemos predicado una serie de veces. Pero ¿por qué Dios ve con desagrado la ofrenda de Caín y acepta la de Abel? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían sido instruidos cómo Dios había sacrificado un animalito para derramar la sangre, que esto era un cordero, y luego vestir a sus padres que por haber cometido el pecado estaban desnudos. Inconsciente, en el tiempo de la inocencia, la gente vivía desnuda, pero porque no conocía el mal, solo conocía el bien. Pero cuando conocieron el pecado, les dio vergüenza estar desnuda. Entonces Dios tuvo que cubrir su vergüenza. Pero el medio para que estos hombres pudieran reconciliarse con Dios era el sacrificio de un cordero. Y esto implica el derramamiento de sangre de un cordero, como era el ritual que Dios le enseñó a Israel por todo el Antiguo Testamento, y que el ritual que Dios hizo sacrificando a su hijo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad a la cual nosotros pertenecemos hoy como iglesia, el cordero. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, pastor, en estas cosas que ya las sabemos nosotros? La apostasía. La apostasía, hermano, no es nada más que el apartarse de la verdad para seguir la mentira. Y hoy tenemos en el mundo entero la religión, porque Pablo dice que aunque el evangelio es una religión verdadera, pero existe la religión falsa. Pablo dijo, si alguien se considera religioso, practique la verdad. Porque hay una religión falsa. Y la religión falsa es apóstata. ¿Por qué es apóstata? Porque hay una sola verdad en la religión verdadera. Lo que Cristo enseñó, el medio para que el hombre pueda acercarse a Dios, es el sacrificio de un cordero. Entonces fíjense que la gente vive hoy de ayer lo estoy predicando esto yo, la religiosidad de las personas. Solo hay un solo medio para que el hombre pueda restaurar su relación con Dios, Cristo Jesús. Porque Él es la ofrenda, hermano. Él es el Cordero Inmaculado que murió en la cruz, derramó su sangre y hoy resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y Él es el que intercede por los hombres. No hay otro medio ni otro camino para poder reconciliarse el hombre con Dios. Entonces, lo de Caín, todo mundo lo sabe. Esa ofrenda representa, hermanos, la religión equivocada y el materialismo. Porque la religión equivocada, apóstata, enseña que tú puedes obtener, hermanos, una purga de condena para que pases a una eternidad, porque tus buenas obras en la tierra cuentan para que seas salvo. Entonces la religión apóstata enseña de que siendo bueno, hasta ellos inventaron un purgatorio, que es un lugar intermedio, ¿verdad?, entre la eternidad. Y entonces acá en la tierra los vivos, que de vivos no tienen nada, deben pagar misas y platas para tirar fuera esa alma que está en purgación allá en el purgatorio. ¿Y dónde queda el purgatorio? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está escrito? En ninguna parte de la Biblia. ¿Y quién se lo inventó? Los interesados en la plata. Entonces, ¿cómo? Pague para sacar al pobre que en vida no quiso hacer nada para salvar su alma, y hoy hay que tirarlo fuera de ahí para que sea salvo. No existe. No existe, porque nadie puede obtener una vida eterna por plata ni por obras.
sino porque hoy que estamos con vida, aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Y decidamos regenerar nuestra vida para vivir para Él. Entonces el problema más grande que se dio en el tiempo de Noé era la apostasía. Hagamos, hermano, tengamos. Y no vayamos fuera. La apostasía está metida dentro de la iglesia de Cristo. Y esto no tenemos que cansarnos, hermano, de atacar esto, ¿verdad? Sin decir nombre, pero es el Espíritu que está operando en la iglesia de Cristo hoy para demostrar de que nosotros somos hijos de Dios y de que Dios está con nosotros. Hay que tener bienes materiales. Si tú tienes un avión, si ya se compró al menos un helicóptero, aunque sea los que usó Estados Unidos allá en Vietnam, que es lo que le vendieron a El Salvador, los pintaban como nuevos y llegaban allá. Si usted se compró su buena casa y si usted tiene plata y puso su negocio y dice, tú eres un varón de Dios y eres una mujer, Dios está contigo, y el tipo está más perdido que el diablo. Porque no le enseñan a la gente a buscar de Dios. Pastores, pecado ser rico, no. El problema es que el mensaje no es los bienes materiales, no está basado en eso. El mensaje es en que el hombre se consagre para vivir agradándole a Dios. Ahora, lo demás material, si Dios quiere, te llega. Y si no, no. Pero no ese es el mensaje de los púlpitos, a que nosotros vayamos tras el materialismo, sino que es a que el hombre despierte su conciencia y se dé cuenta que necesita regenerar su vida y que solamente hay un medio, Cristo Jesús. Entonces operaba el espíritu de la apostasía en el tiempo de Noé. Por eso es que Jesús resalta ese versículo y dice, así como en los tiempos de Noé, cuando las generaciones vivan como en ese momento, dice, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes. Así se vive hoy, hermano. La gente vive cumpliendo. Tenemos problemas en las iglesias. Tenemos peticiones, demandas. La gente quiere servir en la iglesia. Aquí no me dejan crecer, no me dejan servir. Yo quiero servir. El problema es que cuando vas a confrontar su vida, no sirve ni para barrendero. Porque para servirle al Señor se necesita tener una relación con Él espiritual. No es solamente que yo quiero ser útil, no. Ese espíritu de querer obrar y de querer hacer sin tener una relación no va con Dios. Entonces el hombre primero tiene que reflexionar y ver su estado espiritual para decir, estoy apto yo para ser un instrumento en las manos de Dios y poder desempeñar un servicio, aunque hasta para cocinar. Porque si lleva un corazón malvado, me pueden dar ganas de meterle veneno. Cuando usted tiene un corazón ajustado por el Espíritu de Dios, no solamente lo hace con amor, lo hace con sazón. Y usted se empeña en lo que hace porque quiere quedar bien con Dios y con los demás. Entonces ya no trabaja para el ojo del hombre. Por eso se necesita, hermano, se habla de eso y dice que para servirle a Dios necesitamos aún la llenura del Espíritu Santo, porque es la que nos da el toque, el equilibrio para poder agradar al Señor. Entonces no existe que nosotros podamos tener una relación con Dios si el estado del hombre, hermano, no está ajustado a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios exige para que nos acerquemos a Él? Es importante que nosotros lo sepamos. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si lo sabemos usted y yo, lo tuvo que saber Caín y Abel. Jehová dijo, así será. Pastor, ¿yo puedo tener una relación con Dios trayéndole un pacto de 1,000 euros? Dios te bendiga, tráigalo. Pero no te va
hacer ningún bien espiritual si no tienes un corazón dispuesto a cambiar. Todo lo que nosotros queramos hacer para Dios tiene que nacer de un corazón ya calibrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si no lo estamos, todo lo demás que hagamos no funciona. No funciona para Dios. ¿Por qué? Porque el principio es este. Es este. Aún hay gente que se pone en contra de mí porque, pastor, ¿usted cree que puede aconsejar a mi marido que no es cristiano? Y yo le digo, ¿cómo hago yo para aconsejar a un no cristiano? Yo le puedo dar un consejo de vez en cuando, pero la consejería tiene un proceso de seguimiento. Y el seguimiento está basado en la aplicación del consejo. Y el consejo de los ministros no es el consejo de mi abuelo, ni de mi tatarabuelo, ni de nadie, sino el consejo del ministro es ¿qué dice Dios? Y si tú no has entregado tu corazón al Señor, ¿para qué te voy a decir lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es que usted se consagre, y el tipo se va y de consagrar no sabe nada. Parece que le hablé en lenguas. Entonces imagínense, aunque para eso usted no puede. Por eso es que cuando vinieron a Jesús, muchas personas le decían, ayúdanos acá. Y dijo, yo no puedo tirarle la perla a los perrillos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en grado de entender, de comprender el significado de este pan que vino del cielo, que es la palabra de Dios. Si nos pasa a nosotros, que ya fuimos salvos y regenerados con la sangre de Cristo, que salimos de los cultos y seguimos viviendo de la misma manera, no digamos al que no lo conoce. Es complicado. Ahora, hermano, eso es el principio. Todo cristiano tiene que vivir por principio. Y lo repito una vez más, si lo que vamos a hacer no está escrito en este libro, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque haciendo lo que está escrito acá es lo que Él demanda. Todo lo que yo haga fuera de este libro es apostasía. Es contrario a la verdad de la fe cristiana. Todo lo que yo haga. No, pero es que fíjense que al pastor de allá de mi país le funcionó. Y Dios que no dice acá, mire, si a veces que algún pastor le funciona, hazlo, hijito mío, porque también te funcionará, papito. Cuando los hombres vinieron a Dios, ¿y quién te mandó a hacerlo? La apostasía es lo que operaba en los tiempos de Noé. Por eso Jesús está diciendo que nosotros, ¿sabe? Caín, hermano, que es un tipo del hombre terrenal, su ofrenda estaba desprovista. La ofrenda desprovista, si acá exigía un cordero y él se presenta, hermano, con frutas o con vegetales, ¿sabe qué es lo que pasa cuando el hombre hace esto? Es que pierde el sentido del pecado. Cuando el hombre pierde el sentido del pecado, se olvida de la necesidad de la expiación del pecado. Yo estoy bien. Yo observo la gente, la veo. Si como Facebook dice que los conoce a todos, y es verdad porque los publica ahí. Usted ve a los hombres casándose, descasándose, volviéndose a casar. Usted ve a las personas viviendo a su manera. Usted ve gente en adulterio diciendo, gloria a Dios, mi Diosito está conmigo. Usted ve gente en fornicación y diciendo, no, yo alabo al Señor, mi Dios está conmigo. Y uno cuando va a la Biblia y a la declaración que la gente hace, no encuentra nada más que un espíritu falso de apostasía. En lo que la gente está confiada de que un día su Cristo va a venir y lo va a llevar, y no es verdad. Porque le va a pasar lo de Caín, que Caín llega y pone su ofrenda y aparece que con su corderito y dice, poverino. Y ya estaba ahí, hermano, la canasta, la mía es la mejor, y Dios ni caso le hace, y va, agarra el corderito. Porque este es el principio que Él estableció para acercarse a Él. Usted predique esto y la gente se enoja. Pero no tenga ningún problema, porque Caín también se enojó.
Cuando Dios ve, con que ustedes son los mejores. No, no es cuestión de que nosotros seamos mejores. Queremos seguir principios. No seguimos al hombre, no seguimos a nadie. Principios. Y si sigo un principio, pues claro que le va a agradar a Dios lo que yo estoy haciendo. Pero si no sigo a lo que Dios exige, entonces le puedo traer lo mejor al Señor. Y no va a ser aceptado por el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es el que determinó. Entonces, el juicio de Dios se determina en el corazón del hombre. Cuando el hombre pierde el sentido de la culpabilidad del pecado. Somos culpables. Ayer predicaba, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores. El niño nace y ya nace bajo el juicio del pecado, con la naturaleza pecaminosa que le transmitieron sus padres a través de Adán. Ay, pastor, pero mi niño es santo. Durante esta inocencia, si se muere, se va con el Señor. Por eso está bien que se mueran pequeños. Y por eso está bien que la gente llore cuando se mueren grandes. Porque si no estaban con Cristo, se perdieron. Porque toda criatura cuando sale de la inocencia y entra a la exploración del mundo, conocedor del bien y el mal, se hace responsable de sus hechos. Y debe aceptar al Señor si no quiere condenarse. Pero si no lo acepta, se condena. Y no existe la religión falsa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, Señor, alma que pecare, esa morirá. Que tus padres sean cristianos, que tus padres te llevaron a la iglesia, que tú creciste en la iglesia, si no aceptas al Señor, alma que pecare, esa morirá. Eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre, y no podemos presentarnos de esa manera. Entonces, rehusar hacer lo que Dios ha establecido como verdad, eso es apostasía. Y se convierte en una religión falsa. Entonces, Abel hizo lo correcto, porque Abel en el versículo 4, dice 4:4, vean lo que dice Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia le enseñó a Israel y nos enseña a nosotros, la iglesia, que cuando vamos a traerle algo al Señor debe ser lo mejor. Debe ser lo mejor. A la iglesia se ha acostumbrado a meter la mano y a sacar las monedas negritas ahí. Solo esto tengo, solo esto tengo. ¿Y la tarjeta de crédito? ¿Y lo que dejaste bajo la almohada? ¿Y si eres mujer y lo que andas aquí? ¿Y ese relojito bonito que está por ahí? ¿Y ese collar que malo que te van a cortar el cuello dáselo al Señor? No solamente es cumplir, sino, hermano, es la observancia, la preparación de antesala, de anteprima para lo que yo le voy a traer al Señor. Sí, hasta para ofrendar. ¿Sabe que Pablo le aconseja a la iglesia? Dice: prepárate una semana antes para cuando vengas a la iglesia y le dejas al Señor, tú ya lo tienes preparado para darlo. Pablo no acostumbraba a levantar ofrendas en el momento, sino que le enseñaba a la iglesia: vaya toda la semana, tráigalo, y cuando venga al templo usted ya lo trae desde su casa, lo ha tenido guardadito, preparado, bien lustrado, bien brilloso, y se lo da al Señor. Nosotros nos acostumbramos a dar lo que sea. Y si jugué loto y me gané algo de eso, le doy al Señor. Transgresores. Primogénitos tiene que ver con lo que más me gusta, con lo que más amo. 2 hijos tenía Abraham y Dios le pide uno en sacrificio, y de seguro él pensó: le doy al más feo. Y Dios le dijo: no, yo quiero al más guapo, a Isaac, al que más amas.
A veces las personas nos regalamos cosas. Toma esto, ya no lo uso. Ya no quiero, toma, ya no quiero. Ah, porque te saciaste, quieres que yo me coma tus obras. A mí me enseñaron a dar de lo que uno quiere. Y por eso, sí, mejor no doy. Pero no voy a dar lo que no quiero. Pero si voy a dar, tienes que dar lo que quieres. Y aún, es que uno está acostumbrado porque cuando toma este, ya no quiere. Porque a mí me gustan las cosas que ella no quiere. A mí no. A Dios tampoco. Ay, señores, que como ya no uso esto, parece que la iglesia es un bidón de esos amarillos donde se va a meter ropa usada para mandarle a los necesitados. La ofrenda para Dios, hermano, es una ofrenda consagrada por el mismo individuo, preparada, hermano, y tenerla ahí. Si como en el tiempo antiguo eran productos, eran animalitos, estos tenían que ser engordados. Y tenía que estar, hermano, con el veterinario, porque no tenía que tener ninguna enfermedad, ninguna mancha, ninguna falla. Entonces se le daba lo mejor. Pero eso tiene que ver, y lo trajo, y dice que Jehová miró con agrado a no solo la ofrenda, sino que a Abel. Acá la cosa no es que le guste el Señor solo la ofrenda, sino que le guste yo también. ¿Por qué le gusta a los dos? Porque en el corazón del hombre su ofrenda refleja la práctica de principios. Entonces dice, él sabe lo que está haciendo. El otro no sabía. El otro quería que la ofrenda fuera aceptada, no él. A muchas personas les gusta ganar nada más. No importa cómo ganaron. Si usaron trampas, si hicieron lo que hicieron, no importa. Lo importante es que ganamos. No, se necesita saber el individuo. La victoria, la buena victoria, hermanos, viene aceptada aunque por la condición del individuo. La ofrenda viene aceptada, y no solamente la ofrenda, sino que él también fue aceptada. Vean lo que dice 4:16 al 24. Se considera que de estos dos hombres se levantan las religiones más grandes en el mundo, que es la que busca a Dios y la que se aparta de la verdad de Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irak, y Irak engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, no Abigail, y el nombre de la otra fue Zila. Y a Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero estos versículos nos están narrando, hermano, que de Caín nace todo este sistema religioso materialista que lo seguimos soportando hasta el día de hoy, y que si no estamos atentos nosotros mismos podemos caer en ello. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamed a sus mujeres Ada y Zila: oí mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un varón por mi golpe, y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamed, en verdad 70 veces 7. O sea, la generación lleva el mismo espíritu de Caín, llenos de ira, llenos de rencor y de tanta cosa. Ahora Jesús dice, estos eran los días de Noé.
Así será. Cuando la humanidad esté en esa condición, así será. Dice que el Señor aparecerá en las nubes. Primera de Pedro 3:20. Mire qué dice Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. 8 personas, hermanos, de toda la humanidad que se había ya multiplicado, fueron salvas por el agua. La apostasía es la creencia religiosa que está llevando a miles, arrastrando a miles y millones de personas al engaño, y que cuando Cristo venga se van a quedar. Y así será la venida del Señor, como en estos días de Noé. Tenían una religión, hermano, sin sangre, no como Dios lo había determinado. Así hace la gente hoy, ¿verdad? Desprovistos, que quieren agradar a Dios con buenos gestos, con buen comportamiento en algunos episodios de su vida, pero no quieren un estilo de vida que es lo que Dios demanda para sus hijos. Dios nos demanda que nosotros vivamos en un estilo de vida. Pero así será la venida del Señor. La apostasía y la religión falsa, hermano, no es algo que existió en aquel tiempo. Está a nuestro alrededor, está por la televisión, está por la radio, está en internet, está, hermano, por todos lados. Hoy se presenta de esta manera. Dios lo que quiere es tu corazón. Yo sé que hasta la IBEA ha afectado a un montón de gente. ¿Por qué? Porque en los puntos de vista que te pueden enseñar, la gente se va al libertinaje. Y hay gente que ha tomado su libertinaje y ha dicho, Dios lo que quiere es mi corazón. Y han botado muchos principios de lo que Dios exige. Y ahí van, viviendo a su manera. El problema es que nosotros tenemos un final de los tiempos cuando Cristo aparezca para levantar su iglesia. Y por eso es que el Señor enfatiza y dice, así será como en los días de Noé. Vea lo que dice Génesis 4:16. Acá nos está diciendo, porque vamos a encontrar una segunda cosa. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Salió, se fue. Estaba comparando esto porque se cree, hermano, que en el tiempo de Noé fue un tiempo donde la gente viajaba mucho, porque había un espíritu de explorar y de querer investigar y de saber. Y ese tiempo lo estamos viviendo hoy. La gente viaja mucho. En el siglo XIX, para la gente que vivió al inicio, hace 125 años, nunca la gente pensó que se podía viajar como se está viajando hoy. Y la gran noticia fue cuando comenzaron a fabricar las máquinas a vapor y aparecieron los vehículos y la gente podía viajar por kilómetros y kilómetros, y después apareció que se le podía dar la vuelta al mundo en 80 días. Hoy usted le puede dar la vuelta al mundo en avión en 2 horas, y en una nave espacial se hace en 1 hora y media. Y la gente viaja. Se cree que el cambiarse de una iglesia a otra es el espíritu del tiempo de Noé. Porque, hermanos, el mudarse repetidas veces daña la vida de las personas. Porque daña tu crecimiento, tu estabilidad. Por eso la gente antigua era más estable, porque no se mudaba máximo una vez en la vida. Usted crecía en el cantón y ahí se moría. Ahí morían sus hijos. Y si se mudaba, lo que hacía era hacer otro rancho a la par del que ya tenía. Nosotros, mire dónde estamos. Y si tuviéramos la oportunidad de irnos a otro país, nos vamos.
Nos vamos, hermanos. Somos aventureros. Y ese espíritu de querer operar y la gente no es estable. Y cuando nos vamos al lado espiritual, por eso tenemos una confusión doctrinal. Porque la gente ya no es más estable. Y entonces anda recibiendo. Si se va a Roma, dice, voy a estar 3 días, busco una iglesia en Roma y ahí voy a estar. Que me prediquen la palabra me basta. Y la gente anda hinchada la cabeza así de cosas. Y cada quien piensa la suya. Y acá sí se cumple lo que dice: cada cabeza es un mundo. Y hoy pertenecemos a una iglesia, pero en parte le creo al pastor. Después yo tengo mis conclusiones propias. Y cuando ya no me guste, yo me puedo cambiar e ir, porque al final yo conozco la verdad. Entonces se dañó. ¿Por qué se dañó? Porque el mismo espíritu de no ser estable en un lugar lo ha llevado a una confusión. Y es lo que operaba en el tiempo de Noé. Dice que Caín salió. Se cree, hermano, y hay argumentos fuertes de que Caín viajó mucho. La Biblia dice que viajó mucho, que fue a la India, que fue a la China. Anduvo por muchas partes. Y estos son argumentos que lo sostienen, que existieron, y es lo que está pasando hoy. Y que estaba profetizado que estos tiempos tenían que venir. Vamos a ver qué encontramos acá. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice que fue, ahí nos decía que se fue a tierra de Nod. Nod literalmente significa la tierra de vagar. Entonces, en pocas palabras, la Biblia está diciendo que Caín vagaba mucho. Vagaba por la tierra. Aún Abraham, cuando sale, él va por toda la tierra poniendo sus altares, porque era una cultura, viajar. Y también nosotros todavía viajamos. Y ahí vamos para arriba y para abajo. Vean lo que dice Daniel acá. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta es profecía. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todo hombre que hoy se considere pastor cree que hay un principio en la Biblia que debe viajar. Todos los pastores quieren viajar. Y usted lo va a ver, acá por Europa pasa. Y me están escuchando por internet. Y ellos viajan, hermano, y van. Y hoy hasta veces, dice, tengo mi pasaporte lleno, he viajado. Yo tengo 15 años de querer estar viajando. Si como nadie me paga el viaje. Lo único que viajo es a mi casa y acá arriba, a mi casa y acá arriba. Por las escaleras viajo yo. Pero si tú has viajado mucho, tú eres un ministro famoso. Y era algo, vea, lo que le está revelando Dios a Daniel. Dice, en el tiempo del fin, dice, esta profecía va a ser para el tiempo del fin y está relacionada con lo que Jesús dice. La misma historia en el tiempo de Noé se va a repetir en el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Dos cosas hay. La gente viaja mucho y la ciencia se ha aumentado. La ciencia ha venido a revolucionar a la gente. ¿Cuántas cosas ha inventado el hombre hoy? Hay quien que quiere ir a la luna. Unos viven ya en la luna, otros quieren viajar a la luna. Otros son lunáticos, ya de nacimiento. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. En eso vivimos. Así eran los tiempos de Noé. La gente corría para arriba y para abajo. Hoy así anda la gente, hermano. A mí me preocupa. A veces estamos un fin por actividades fuera o en las iglesias filiales o allá en el refugio. Después a veces un poco cansado, conversando con mi esposa, nos quedamos otro fin y yo le digo, no, la iglesia está sola ya. Nosotros tenemos que estar. Y salimos para acá. Yo no sé cómo hacen este montón de gente que viajan por meses y dejan a los pobres hermanos allá tirados. Pero ese es el espíritu que opera, hermano, y operaba y estaba profetizado
por Daniel que este tiempo se iba a llegar. La inquietud, la incomodidad y el deseo de explorar y investigar. Muchos movimientos de viaje es lo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? En el tiempo, dice, postrero, así será. Un tiempo de movilidad, hermano, aumento de ciencia, profetizado por Daniel para los últimos días. Es lo que se está dando hoy. Todo mundo puede viajar y hacer. Y eso nos lleva también, aunque en el espíritu religioso, ¿verdad? Donde la gente vive equivocada. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentaría, así como en los días de Noé. La gente se mueve constantemente inquieta y está cambiando, hermano, cada rato. Isaías 57:20. Según Dios, revelado al profeta Isaías, esto le debería de pasar solo a los impíos, no a la iglesia de Cristo. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. O sea, la gente que no conoce a Dios, que haga y que viva como quiere, pero la iglesia del Señor tiene que tener quietud. Crezca en su iglesia, eche raíces en su iglesia, mantenga, pase lo que pase. No tenemos que caer en ese espíritu de andar para arriba y para abajo. No, nosotros tenemos que crecer en toda circunstancia, aunque sea negativa. Nos va a servir de crecimiento a nuestra vida. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas, dice, arrojan cieno y lodo. Pero eso le pasa solo a los impíos. Así será. Cuando la gente esté en ese movimiento, hermanos, entonces dice que la venida del Señor está cerca o está a las puertas. ¿Sabe a qué nos llama el Señor? A echar raíces donde Él nos mandó. Nosotros hacemos uso, ahí transgredimos mandamientos. Ayer decía, la gente se ha hecho imágenes y los ha llamado dioses. Y el primer mandamiento de los 10 mandamientos que mundialmente conoce la gente dice: no te harás escultura ni imagen de nada en la tierra, porque yo soy el único Dios. Acá encontramos otra cosa, porque nosotros fácilmente transgredimos otro mandamiento: no tomes el nombre de tu Dios en vano. Nosotros, para todo lo que queremos hacer, vamos a pedirle al Señor, pero no a que Dios me lo muestre si lo hago, sino a decirle que yo lo voy a hacer. Se me metió el espíritu de cambiarme de iglesia. La gente va a orar a Dios. Y yo le he buscado en la Biblia, dice: cuando quieras cambiarte de iglesia, búscame en oración y yo te voy a revelar para ver a qué iglesia te voy a llevar. No está. No está. Pero cuando se cambian, dice: ya le oré al Señor. Y para quedar bien, ya el Señor me respondió. El Señor responde algo que Él no dijo que hiciéramos. Yo creo que las personas, aunque Gigi Ávila lo decía, se deberían cambiar de iglesia porque se cambiaron de ciudad, porque se cambiaron de país. Pero no solo porque no me gusta donde estoy. Si creo que Dios me trajo, que es lo que yo digo cuando vengo, a veces pensamos de que Dios tiene una mente loca, ¿no? Cambia así cada rato. Y después de un tiempo, ya Dios cambió de idea, me lleva a apoyar otra obra. Y me voy para acá, y me voy para allá. Hay un espíritu usado por Satanás y que está moviendo a la gente, hermano, para que la gente no se estabilice y crezca y sea fuerte. Al diablo le gusta tener la gente débil, que la pueda mover con un viento, porque la Biblia enseña que cuando la persona se establece, echa raíces y se vuelve un árbol frondoso, nadie te mueve. Nadie te mueve, estás ahí. Este es el consejo de Dios, permanece ahí.
Porque no hay otra religión fuera de mí. Dios se lo está diciendo a Israel. Moisés se lo está diciendo al pueblo. Le dice, no hay otro Dios. Tú vas a entrar a la tierra prometida donde hay una diversidad de naciones. Ellos tienen diversos dioses. Cuidado con relacionarte con ellos y caer en la transgresión de buscar otros dioses, porque no hay otro Dios fuera del nuestro. Entonces Israel vivió siempre, hermano, buscando de Dios. Y cuando ellos quisieron, se apartaron a las religiones falsas. Y ahí la historia nos muestra la desgracia de Israel. Porque lo falso no trae nada bueno. Trae desgracia a la gente. Entonces, la derrota de Israel consistía en cuando ellos se desviaban de Dios. Porque Dios había hecho un pueblo. Por eso es que cuando el poder religioso de Baal había tomado el control en todo Israel por el espíritu de Jezabel, la mujer del rey, hermano, todos se habían apartado y ya pocos pensaban en Dios. Y si lo pensaban era solo por pensarlo, pero no practicaban lo que él había determinado. Ahora aparece en escena el profeta Elías. Y el profeta Elías pone los principios en el encuentro, en la convocatoria de los dioses de Baal. Y Jehová, él hace algo profético y comienza a recoger 12 piedras para reparar el altar. Y comienza a poner cada piedra en el altar y repite estas palabras: Israel será tu nombre. Israel será tu nombre, porque Israel estaba compuesto por 12 tribus. Entonces cada piedrita le está diciendo: el problema de ustedes, la desgracia, el caos, es que ustedes se han dividido. Y un reino dividido no subsiste. Cuando el hombre comienza a dividirse, hermano, la iglesia de Cristo se vuelve débil contra todo ataque de Satanás. Por eso es que la unidad es poderosa. Y cuando Dios nos llama a un lugar, nos llama para añadirnos ahí y para que nosotros luchemos ahí. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el lugar donde Dios me llevó hasta la muerte. Y si no te cae bien el pastor, que se lo lleve el Señor. Yo he aprendido una cosa en el Señor, y esto es una realidad, hermano. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Dios te abre puertas. Y no hay nadie quien pueda parar lo que Dios te mandó a hacer. Nadie. Entonces, si de repente hay un estorbo por ahí, hay que ver por qué Dios lo ha dejado. ¿Me estará formando a mí? ¿Lo estará formando a él? ¿Estará formando a otros? Para algo Dios lo dejó. Debo aprender a enfrentar esta situación, a superarla. ¿Por qué? Porque yo quiero echar raíces ahí. Porque yo quiero ser fuerte, y yo como persona, y quiero que el lugar, la iglesia donde nos reunimos, sea una iglesia fuerte, donde el diablo no pueda hacer, hermano, desastres. ¿Por qué? Porque donde está la unidad, ahí está el poder de Cristo operando. Entonces, hermano, hay un espíritu que mueve a la gente, y es lo que parecía en el tiempo antiguo, ¿verdad? La gente iba para arriba y para abajo, y ahí iba siguiendo a medio mundo, y tenían ese mismo carácter del padre. Estaban llenos de odio, de rencor. Imagínense que el nieto dice: si mi padre había que vengarlo, dice, 7 veces, a mí 70 veces. Maten a quien sea, hieran a quien sea. Entonces hay odio, hay rencor por todos lados. No importa lo que los hombres nos puedan hacer, pero nosotros somos responsables de cuidar nuestro corazón. Yo busco la manera de vivir mi vida en paz delante de Dios. No me interesa otra cosa más. En paz delante de Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Última cosa que aparece en los tiempos de Noé. Génesis 6:3. Se cree, se dice, y es el tema fuerte de Jesús,
Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, que se calcula que son 10 o 11 años para el día de hoy. O sea que nosotros vivimos 10 o 11 años comparado con el tiempo antiguo. A los 10 o 11 años nosotros nos morimos, hermano. Pero vea lo que dice arriba: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Se dice que había un espíritu del pecado imperdonable. O sea, Jesús dijo: de mí pueden hacer lo que quieran, pero no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Y acá no tienen problema con Dios. Dice: no contenderá mi espíritu. Los hombres se habían vuelto tan malos que se habían vuelto blasfemos. Y Dios determina a cortarles la vida y raer a todo ser viviente de la tierra. Ahora, si usted lo relaciona con el tiempo de hoy, hermano, a nuestro lado está la gente blasfemando de Dios, del Espíritu de Dios, de la manifestación de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios dice. Y eso pasaba en el tiempo de Noé. La gente no le importaba nada, decían cosas contra el Espíritu de Dios. Y ahora Dios determina y dice: estas personas no pueden seguir viviendo. Las estadísticas dicen que el 90% de las conversiones ocurren después de 20 años. Antes de 30 años. El 90% de las personas que se convierten antes de los 30 años. Y el 80% antes de los 20. Y se cree que del 30 años para arriba la mayoría de gente no se convertirá nunca. Porque se dice que cuando el hombre alcanza los 30, el corazón se le endureció. Eso dicen las estadísticas a nivel mundial, que en esta edad es cuando se tienen más conversiones. Pero cuando el hombre ya madura, es difícil que se rinda al Señor. Sáquele la religión a una persona adulta. Sáquele sus criterios de la cabeza. Yo observo la Italia, por ejemplo, de una manera similar. Porque la Italia, en términos generales, se volvió un país apóstata. La Italia fue un país que evangelizó al mundo. Pablo estuvo acá. Su centro de predicación que llegó al mundo sale de acá, porque Pablo estuvo en Roma y ahí murió. Y de acá salieron, hermano, cantidad de misioneros para todo el mundo, y así llegó el evangelio. Pero con el pasar del tiempo, la Italia se volvió un país apóstata, religioso. Y ellos se apegaron más a la religión, aunque no la practican, pero son apegados a la religión. Un italiano se convierte, hermano, ya adulto, y tiene miedo de ir a la casa y decirle a sus padres que se convirtió. ¿Por qué? Porque hay raíces de atadura religiosa. Nosotros nos convertimos y se lo vamos a gritar a medio mundo. Desde el día que nos convertimos nos paramos en la plaza a predicar y todo el mundo nos ve ahí y no nos importa nada. Y nuestros padres nos sacan a patadas: no te quiero más acá. Y nosotros deseando eso estábamos, irnos de la casa. Pero cuando el hombre crece, se cree, la Biblia lo enseña, que el corazón del hombre se vuelve duro. Por eso es que Dios determina acortar el tiempo. Imagínense si nosotros viviéramos 900 años. Ay, hermano. Ahorita estuviéramos pichoncitos. Ya ella no quiere vivir. Ya se le endureció el corazón. Pues claro, porque el cristiano tiene que desear vivir. Pero si viviera 900 años, si ya con estos 70 o 80 que Dios nos da, ya hay cristianos que se cansan y dicen: no, yo me voy al mundo. Ya viejitos se van al mundo.
¿Sabe por qué queremos que la vida a veces se termine? Porque tenemos miedo a perder la salvación. Porque esa tentación del mundo que atrae a los seres humanos y la gente tiene miedo. Entonces, aunque Dios mismo dijo, sí, si te dejo un poquito más, te me vas a perder. Entonces te voy a cortar los años. Y si mi espíritu no va a contender más con el espíritu del hombre, porque la verdad, estos tipos son carnales. Es que el hombre por naturaleza humano es carnal. Alimentar el espíritu, lo espiritual en nosotros, hermano, es un combate 24/24. Hasta dormidos pecamos. Ay, pastor, anoche tuve un sueño con una jovencita. Hasta dormido pecas. Porque es lo mismo que haces de día. En el inconsciente se despierta en la noche. Entonces Dios dice, no puede. Este espíritu de blasfema, hermano, y aparece, y de cuando los hombres alcanzan esa edad, parece que Dios ya, no es que Dios desecha, pero el hombre por tener su corazón endurecido, ya. Un pastor contaba el testimonio evangelizando. Llegó al parque y ve el viejito sentado en la silla del parque. Este viejito me lo voy a ganar así al 2x3. Y dice, buenos días. Buenos días, le dijo. Nosotros somos evangélicos. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que Dios existe? Claro, le dijo. ¿Y sabe que mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario? Sí, eso es verdad. ¿Y sabe que Dios le ama? Sí. ¿Cómo que no? ¿Y ya le recibió? No, le dijo. ¿Lo quiere recibir? No. No lo pudo convencer. Pero si le va a regalar un escapulario, ay, hermano, lo guardan en lo más escondidito, porque es la mística que nos vendió la religión. La gente le gusta practicar algo donde no le demanda nada. Pero como Dios es vivo, y si quieres aceptarlo al Señor, que te va a poner un ojo bien grande y te va a vigilar las 24 horas, dice, yo no, cámaras de surveillance no quiero. Imposible. Vivimos en el mundo donde está todo controlado, hermano. Hoy los ladrones están llamando a las casas para que desconecten la alarma. Sí, hay un anuncio en la radio. El ladrón dice, pronto, ¿qué? Son un ladro. ¿Y cosa vuole? Lei per caso in casa la alarma? E dice sì. La può descollegare? E perché la devo scollegare? È perché io devo andare a rubare. E se no, non la posso scollegare. Per favore, le chiedo, ho 2 mogli e 10 figli e devo dargli da mangiare. E dice no, non posso. Claro, questa è una pubblicità a la seguridad, ¿no? Pero los ladrones se están llamando, hermano, porque todo está controlado. Ahora, el hombre no quiere eso, porque Dios nos controla. Por eso le conviene al hombre mejor tener una religión donde nadie. Don Francesco no puede llegar a las casas de los religiosos para controlarlo. Yo como pastor no puedo llegar a su casa para controlar. Pero como yo no soy responsable de controlarlo a usted, yo solo soy el mensajero de decirle cómo se debe vivir. Después usted sabe que hay un Dios grande y poderoso que lo controla. Y que somos responsables de vivir agradando a nuestro Señor. Amén. Ese es lo que nos dice. Entonces recuerde, hermano, que primera de Pedro 3:20 dice que pocos se salvaron. 3 cosas que están siempre ahí en el tiempo de Noé, y es lo que está pasando en la iglesia de hoy. La apostasía de los hombres, el movimiento, hermano, donde no hay estabilidad y la gente viaja para todos lados, ¿verdad? Es fácil moverse hoy para donde usted quiera. Los medios de transporte lo llevan para donde quiera. Estamos colegados siempre con todo. Y la gente que vive con el espíritu de blasfema contra el espíritu de Dios, que no quiere nada saber con Dios. Muy similar al tiempo de Noé es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será
la generación cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes. Como en esos días no contenderá mi espíritu. Póngase de pie, por favor. Los discípulos le están preguntando, ¿cuál es la señal? Y la señal es esta, hermano, como los días de Noé. Así estaba viviendo el mundo. Así está viviendo el mundo hoy. El hombre ha perdido el sentido de la responsabilidad del pecado. Queremos suavizar nuestra culpa haciendo cosas, confiando en una religión o teniendo algo en que ampararnos, haciendo cosas, mas la salvación no es por obras, sino que es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y apegarnos a Él es iniciar una nueva vida diferente a la vida que vivíamos sin Él. Toda la generación de Caín murió en el diluvio. Se salvaron 8 personas con la justa. Sí, se salvaron 8. Todos anegaron en las aguas. ¿Usted sabe lo que va a pasar en este tiempo? Si Cristo viniera hoy, muy pocos serán salvos. Porque no queremos escuchar el consejo de Dios. La gente se molesta. La gente se llena de rencor, de ira, solo por la verdad de Cristo. Nosotros mismos nos molestamos que en la iglesia nos estén diciendo las mismas cosas. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo practicamos. De la necedad de los predicadores de estar siempre martillando sobre eso es porque tarde o temprano la trompeta sonará. Y la iglesia dice como el relámpago que aparece por un lado y rápido llega al otro y desaparece. Así será cuando Cristo levante su iglesia. No quedará tiempo de nada. No quedará tiempo de decir, me arrepiento, busco. No. Quizás si la muerte nos sorprende antes, uno puede tener algunos minutos para arrepentirse. Pero el día que Cristo venga no va a haber tiempo para eso. O estamos listos o no estamos listos. Es importante darnos cuenta las 3 cosas que practicaban esa generación. La apostasía. Nunca siga un espíritu de mentira. No vaya detrás de las cosas falsas. Aún, hermano, en el nombre de Dios. Si Dios no lo dijo, no se hace. Y si Dios me dice que yo haga una cosa, eso hago. Tenemos que tener cuidado con lo que los demás hacen. No tenemos que andar para arriba y para abajo con ese espíritu inquieto. Tranquilo, tranquilo. Ahí donde Dios lo trajo, ahí Dios lo va a bendecir. Ahí Dios le va a añadir. Ahí Dios le va a dar. Hace 16 años, ya para 17 estamos acá. Y yo he visto gente acá, los vi jóvenes, se enamoraron, los casamos, tienen hijos, trabajo, casa, están bien. Acá Dios les ha bendecido. ¿Por qué te vas? En todos estos años Dios te ha dado estabilidad y te ha bendecido. Y ese es el ejemplo para muchos que Dios puede estar trayendo acá. Entonces todo espíritu vagabundo de ser errante, no, nosotros no somos errantes, estamos fijos en un solo lugar. Crezca en su iglesia, ame a los hermanos, ame al pueblo del Señor. Después, ojo con no blasfemar contra las cosas de Dios, contra el Espíritu de Dios. Nosotros vivimos siempre con cuidado, aun cuando tenemos dudas que lo que aconteció a lo mejor no sea de Dios. Cierre su boca. Usted no va a ganar nada por andar hablando ni diciendo nada. Entonces hay que cuidarnos para Dios, hermano, porque lo que estamos cuidando es nuestro encuentro con el Señor. Cierre sus ojos esta mañana. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, esta mañana. Te damos honra y te damos gloria.